Gente, nos encontramos en la ciudad suiza de Brasil, también la ciudad de chocolate. Gente, nos encontramos en Gramados, apodada por mí, no sé si se conoce así, pero apodada por mí como la ciudad perfecta de Brasil, porque para cualquier lado que tú mires todo se ve perfecto, y la vamos a estar conociendo en este video y en próximos videos también, así que queda hasta el final. Gramado es una ciudad ubicada en el estado Río Grande do Sul, famosa por su estilo europeo, su clima templado y su enfoque turístico de alta calidad. Como les iba diciendo, esta ciudad es una de las más turísticas de esta zona, es muy turística, por lo tanto van a ver muchísimas personas, y les voy a decir cosas que me han llamado muchísimo la atención hasta ahora. La historia de Gramado comienza en el siglo XIX, cuando inmigrantes alemanes, italianos y portugueses llegaron a la región. Ellos trajeron su arquitectura, sus tradiciones y su gastronomía, lo que le dio a la ciudad ese aire europeo que la hace tan especial hoy en día. Como pueden ir viendo, prácticamente en las doceras están los árboles estos que tienen las flores súper bonitas arriba. Me encanta, mírenlos ahí. De hecho, esos árboles se ven súper bonitos y quedan muy bien con la ciudad. Bienvenidos a Rua Torta. Como pueden ver, está llena de personas y se preguntarán por qué esta calle es tan famosa. Literalmente la calle es curva, pero es famosa porque representa una de las calles más famosas de California en Estados Unidos, y por eso es súper famosa. La gente, como pueden ver, está lleno de gente, de turistas. Viene mucho a tomarse fotos, se tiran en el piso, se suben arriba un árbol, pero se toman muchas fotos. Y sí, gente, esta calle está inspirada en la Lombard Street en San Francisco, diseñadas con curvas pronunciadas, no solo por estética, sino también para facilitar el tránsito en una zona inclinada. Pero con el tiempo se convirtió en un atractivo turístico por su forma inusual, sus jardines con flores y su encanto europeo. Este es uno de los lugares más fotografiados de la ciudad. Los turistas vienen a sacarse fotos, grabar videos o simplemente disfrutar del paisaje que parece sacado de un cuento. Y aunque la calle es bastante corta, se recorre en pocos minutos, tiene un gran valor simbólico, pues representa ese lado pintoresco, organizado y encantador que hace Gramado una ciudad tan especial. Como te iba diciendo, y no es exageración mía, Gramado es un lugar que se mira perfecto para cualquier lugar que lo mires. Y es que mira esto, desde la acera hasta la calle, hasta los edificios. Para cualquier parte que tú mires, todo va a ser perfecto. Un dato curioso de esta ciudad es que todos los cruces de las calles son para peatones, o sea que los autos tienen la obligación de pararse, ya que no existe el semáforo. Esa contaminación de semáforos no existe, todos son pases de peatones. Cosa que por un lado está bien, porque siempre que vas a cruzar una calle tienes prioridad, pero también está mal porque al momento que tú necesitas pedir un Uber te vas a demorar un año en que te vengan a recoger, porque literalmente se tienen que parar mucho en las calles para que las personas pasen, porque eso sí, hay muchas personas. Otra cosa bien común de acá de Gramado es encontrarse por casi todas las calles este tipo de termómetros, porque si no lo saben, acá en Gramado sí cae nieve, no es muy común, pero sí ha caído nieve, y como que siempre que baja la temperatura cae un poquito de nieve. Entonces la gente pone estos termómetros para que cuando la temperatura baje cantidad, la gente se pueda hacer fotos, porque como es una ciudad tan turística, básicamente todo el mundo viene y se hace la típica foto así. Y está genial porque está muy cool. Ahora mismo estamos en unos 18 grados más o menos, no hace tanto frío. Ahora mismo estamos en verano aquí, no mentira, estamos en invierno, pero hoy es un día de veraniego porque 19 grados aquí es verano. Esta ciudad siempre parece estar en Navidad, por supuesto, por su arquitectura. De hecho, miren, este edificio tiene así como el techo que simula la nieve, y más arriba hay como una tipo montaña rusa. Es como un trencito, la verdad, porque pues para aquí abajo, o sea, para esta zona de aquí abajo se encuentra la casa de Papá Noel, que básicamente es la casa de Papá Noel, donde tú puedes ir a ver cómo donde tú puedes ver básicamente cómo se fabrican los dulces y los caramelos, eso que hace Papá Noel. Hay nieve artificial abajo, y bueno, también está ese paseo en tren. Lo único malo es que, como por supuesto estamos en temporada alta, las entradas a todos los parques de atracciones son bien caras. Esta cuesta, ¿cuánto? 79 reales por persona. Pero vean, literalmente parece que estamos en Navidad. Lugar de sonhos. Aqui é Natal o ano inteiro. Estão prontos?
Lá vamos nós. Ai. Hoje a aterrissagem até que foi legal. Sejam bem-vindos ao meu lar. ¡Qué bonito! Como se habrán dado cuenta, estamos dentro de la casa de tu Papá Noel, así que vamos a descubrir qué hay aquí dentro y si vale la pena. Esta es la parte en la que en teoría está la nieve artificial. Este es un cuarto bien frío, por aquí tú pasas y luego llega un cuarto que es como que donde tú le escribes las cartas a Papá Noel. Buen día. Después de esto te pasan por otro cuarto donde está como la parte en donde hacen los trajes de las personas y aquí venden todo tipo de souvenirs, básicamente es para venderte los souvenirs, pero después te pasan para un cuarto donde tú tienes un botón de bolitas transparente y puedes escribir gratis nombre de personas o lo que tú quieras y colgarle en un arbolito de Navidad y eso sí estaba bastante bonito. Luego entras al cuarto donde en teoría se preparan los dulces y sí, hay una persona preparando, pero la verdad no fue como lo esperaba. Y después de esto entras ya al cuarto donde está Papá Noel, que básicamente es una persona con la que tú te puedes hacer la foto tipo con Papá Noel. Bueno, sobre este sitio de Papá Noel quiero decirles que sí, está bastante bonito, más me parece un poco costoso. Las fotos que te hacen dentro son carísimas, deberían venir incluidas en el precio de la entrada. La montaña rusa 30 reais y no hace nada, literalmente va a 3 metros y mira para atrás, o sea, me parece bastante costoso, más sí está muy bonito pero costoso, entonces no sé si vale la pena, yo creo que no vale la pena. Seguimos recorriendo las calles, vean el Hard Rock Café, qué bonito este auto que lo tienen aquí afuera en el Hard Rock Café. Las franquicias aquí para adelante también están McDonald's, todas se ven así. Porque aquí todo, literalmente todo se ve perfecto, como yo digo, perfecto. Miren, esta de acá es la avenida principal. Yo les voy a estar mostrando los puntos más atractivos de esta ciudad, pero literalmente todo es turístico porque, o sea, todo esto, miren, es que miren los bancos de aquí. Mira, una cosa que no me gusta nada de Gramado, y lo voy a compartir con ustedes, es que los precios en todas partes están demasiado inflados, pero demasiado, al punto de que un plato en un restaurante te puede costar hasta $20. Yo no sé en sus países, pero eso aquí en Brasil es caro, porque no está acorde el salario. Entonces, nosotros pasamos trabajo buscando un restaurante para cenar, encontramos uno en el que el plato costaba 40 reais, que son casi $10, que ese sí está bien, pero literal todos los restaurantes son súper caros, todos los precios están inflados, es porque es un lugar muy turístico, hay muchos turistas y por supuesto todo es más caro, eso es lo único que no me gusta, pero por lo demás está todo muy lindo. Gramado también es una de las ciudades más seguras y limpias de Brasil, con calles ordenadas, arquitectura inspirada en Suiza y Alemania y un ambiente perfecto para parejas, familias o quienes buscan tranquilidad. Y así están decoradas todas las calles de Gramado, literalmente en cada esquina tú te puedes encontrar alguna decoración como esta. En cada calle tú te encuentras más de 10 lugares que venden chocolate, así que vamos a entrar a esta que está acá atrás, vamos a probar el chocolate de acá de Gramado. Me encanta como la gente está vestida, se visten como en Willy Wonka. Hoy es Willy Wonka, ¿no? Hola, buen día. Ricardo. Vamos a probar esto, a ver qué tal está. Algo lindo es que cada vez que entras a una chocolatera te dan una degustación bastante rica, pero no hagan como Dariel que dice que va a entrar a cada chocolatera para probar cada degustación. Está riquísimo. Mira, no defrauda, hay que probar allí. Caramelo salgado.
Mira, este lugar se llama Lugano, fue donde compramos el chocolate. Este chocolate es básicamente uva con pasas, ¿no? Me lo pego. Es bastante caro, todo esto costó 57 reais, o sea 10 dólares. Para ustedes no es caro, pero aquí sí es un poquito caro. Pero bueno, hay que probar el chocolate local. Demasiado, está muy rico y las pasas con las uvas le ponen un toque más rico todavía. Y bueno, esto que en Curitiba le llamamos morango do amor, pero no sé cómo le llaman aquí. Básicamente es chocolate con morango. 10 de 10. 10 de 10. Como pueden ver, Gramado tiene muchísimas lámparas. Por allá todo eso está lleno de lámparas, incluso de los árboles cuelgan lámparas. Así que, ¿cómo se verá Gramado de noche? Quédate porque lo vamos a ver en el próximo video. El chocolate de Gramado no falla, así que si vienes tienes que entrar a una chocolatera porque está riquísimo y tienes que probarlo sí o sí. Bienvenidos a la iglesia San Pedro. Esta es una de las atracciones principales, por supuesto. Miren esa iglesia, miren esa estructura. Construida en 1942 con piedra basática traída de la región, esta iglesia destaca por su arquitectura en estilo neogótico y su torre de 46 metros de altura que se ve desde todas partes de la ciudad. Está dedicada a San Pedro, el patrón de la ciudad, y justo enfrente de ella encontrarás las estatuas de los 12 apóstoles, lo que le da un toque más simbólico y especial. La verdad se ve bastante bonito. Están sonando las campanas ahora mismo, pero justo para este lado de la iglesia se encuentra la fuente do amor, la fuente del amor, donde la gente, o sea, las parejitas enamoradas enganchan candados. Yo no engancho ninguno porque mi amor no lo define un candado. Poquito caro. Pero vamos a mostrarla. Inspirada en las tradicionales fuentes de ciudades como Roma o París, este rincón mágico se ha convertido en el símbolo del amor en Gramado, donde miles de personas vienen y dejan grabados sus nombres en los candados y lo ponen ahí en la fuente. Quiero que se fijen en la cantidad de candados que hay. Vean, es casi imposible buscar un lugar donde puedas poner tu candado porque literalmente está lleno. Y pues las personas botan la llave para ahí, también tiran monedas, porque es la fuente del amor. Fíjense incluso hasta dónde ponen candados en la parte de abajo, y como no hay espacio también los tiran al agua. Y por supuesto que sí, detrás de la fuente del amor tiene que haber este precioso árbol. Hace poquito nevó y toda esta zona se llenó de nieve completamente. Justo aquí al frente hay uno de los termómetros estos que están por toda la ciudad, que se lo voy a mostrar ahora. Entonces cuando nevó todo el mundo se hacía foto ahí, fue algo súper bonito porque todo esto se llevó de nieve y las personas venían a jugar con la nieve y fue muy muy bonito. Pero vean qué linda está la plaza. La iglesia, la verdad todo está 100% en armonía. Yo no sé qué ustedes van opinando hasta estas alturas, pero todo, sin mentirles. No es que yo esté grabando para un lugar específico, no, es que todo está en armonía, todo. Este es el reloj del que les hablaba, donde las personas se toman fotos y donde cuando nevó todo el mundo venía a tomarse foto y por supuesto nos vamos a hacer nuestra foto acá. Vean lo que les digo, el tráfico es un caos, pero bueno, todo es para peatones, no hay semáforos en esta ciudad. Párate, ajá. Miren qué bonito aquí los faroles con las florecitas. Quiero que vean el auto este de la policía, qué cool está todo conforrado, bien lindo. Creo que es un Porsche, no sé, díganme en los comentarios qué marca es ese auto, pero vean. Miren, en Gramado es bastante común ver Lamborghini, un Porsche, un Ferrari, y los policías por supuesto no se pueden quedar atrás porque son la policía. Y esta de acá es la Rua Coberta. Básicamente, como su nombre le indica, Rua Coberta es porque está cubierta. Básicamente es una calle donde a los lados hay restaurantes de todo tipo.
Pero bueno, vamos a verlo porque es una de las atracciones de acá de Gramado. Vamos allá. Ahí tienen para tomarse la típica foto. ¿Qué tal? Cocina italiana, me encanta, se ve muy bien. Vayan viendo por ahí encima los precios, tienen básicamente de todo. Creo que, mira, este en 52 reais no está nada mal, pero bueno, estamos en Gramado. Mira, algo me llama muchísimo la atención desde que llegué, es que en casi todos los lugares de comida, todos los restaurantes, los asientos tienen esta mantita que no sé si es de piel real, pero todos lo tienen y es algo muy común acá, no lo había visto en algún otro lugar, pero miren, todas las sillas lo tienen. Vamos a estar 4 días acá en Gramado, o sea que les voy a grabar una serie de unos cuantos capítulos, así que suscríbete, deja tu like y tu comentario para apoyar esta serie, ya que hicimos bastante para poder llegar hasta acá y para que ustedes disfruten de estos videos acá en Gramado. Cafetería italiana, vean qué ricos se ven esos dulces. Y es que aquí, como te digo, te puedes encontrar todo esto en todas partes. Miren ese carrito, me imagino que es un bus turístico que da recorridos por la ciudad. Y en Gramado, al igual que en Curitiba, hay un bus también que es de 2 pisos, que eso lo vamos a estar usando en el video de mañana. Otra chocolatera, y es que les digo que prácticamente, el oso dando el recorrido en la calle, prácticamente en cada esquina, bueno, en cada calle hay como 10 chocolateras. Miren, para jugar. Y ustedes dirán, Kevin, pero todo lo lindo es en la calle principal. Pues no, tú te metes para cualquier calle que tú vayas y todo es igual. Es lo que me llama muchísimo la atención de este lugar y me encanta, es que para cualquier parte que tú vayas, la estructura, las vistas no cambian porque se siente así. Literalmente es toda la ciudad así en plan, parece una ciudad suiza, una ciudad europea y todo se ve así. Cuando vas subiendo para las calles, o sea, vas saliendo del centro, lo que hay son barrios y las casas son inmensas, yo les voy a mostrar. Y por supuesto los cascanueces no faltan, se encuentran prácticamente en toda la calle. Esta parte de aquí me encantan porque está tipo Harry Potter. Esta parte dice Magic Book Wizard Librería. Les voy a mostrar. Miren, está tipo Harry Potter, aquí están los libros de magia, la escoba, la lechuza de Harry Potter. Me encanta, la gente fan de Harry Potter ama esto. Otra cosa, aquí en Gramado el clima se siente súper tranquilo, las personas son demasiado amables, ves la alegría, o sea, todas las personas están como muy alegres, que literalmente están en un lugar alegre porque la verdad está todo muy bonito o sea, estar en un lugar bonito te contagia de alegría, pero la gente son muy amables, muy buenas personas. Vean. Estas cabinas telefónicas también te las puedes encontrar, que es un lugar donde yo me quiero hacer fotos. Aquí te ponen las direcciones: Río de Janeiro, New York, París, Londres, Ámsterdam. Miren lo que les estaba diciendo, que para los barrios las casas son así, todas así. Ven, esas casas en la montaña se ven súper bonitas. Vamos a cruzar, vamos a aprovechar para cruzar. Yo no sé si para construir tendrán un reglamento de que todo se tiene que ver así, pero es que ningún edificio ha perdido la estructura de Gramado, o sea, como que las casas así todas bonitas, no ha perdido, no hay ni un edificio que sea diferente. Miren, esta parte de aquí me encanta, ya no estamos tan en el centro, estamos un poquito más para acá, pero como les digo, nada pierde la forma y vean qué bonito. La chocolatera esa ya está muy bonita, ese edificio está muy bonito. Y por acá que les quiero mostrar está McDonald's. Vean, como les digo, las franquicias de aquí también se acoplan a Gramado. Vean cómo está McDonald's. Y me da muchas gracias que las ventanas ahí arriba, hay algunas que están dobladas, o sea, como que no tienen un sentido. Ven, o sea, como que, vea, esa de ahí está doblada, esta también está doblada. Y los relojes van muy rápido, no sé por qué, pero así está.
McDonald's. Nos encontramos en Minimundo. Una de las atracciones principales de acá de Gramado también es básicamente, como su nombre indica, un minimundo donde todo es pequeñito. Básicamente nosotros somos los gigantes, así que vamos a conocerlo. Esto es lo primero que vemos a la entrada. Básicamente es un pozo donde tiran monedas, como tipo un pozo de los deseos. Este lugar se llama Minimundo, o sea que prácticamente estamos en un mundo en miniatura. Nosotros somos gigantes aquí, vamos a conocerlo. Concierto de Taylor Swift. Wow, Taylor Swift. Miren, allí como que hubo un incendio y lo están apagando. Me encanta. Inaugurado en 1983, este parque al aire libre reúne réplicas en miniatura de construcciones reales del mundo entero. Castillos alemanes, estaciones de tren, aeropuertos, iglesias y hasta una ciudad entera en escala 1:24. Lo más impresionante es la perfección de cada maqueta. Hay trenes en movimiento, calles llenas de mini personas. Miren, encontramos a Merlina Adams de la famosa serie Wednesday. Prácticamente es como un mini mundo, pero también puedes ver cosas raras como tipo cosas ficticias, personajes de películas, cantantes, gente famosa, ¿me entienden? Como que está sus cositas y todo te lo dicen en este itinerario que básicamente te dan al principio, que viene incluso en el dinero ese que te dan. Todas estas estructuras de aquí están en Río de Janeiro, lo dicen los letreritos. Bueno gente, ¿qué les puedo decir? Minimundo sí está muy interesante, es una atracción bastante bonita y divertida porque con estos papelitos básicamente tú te vas divirtiendo porque vas buscando los personajes y tal. Mi pregunta, ¿vale la pena? Yo te diría que sí, sí vale la pena, pero aún así el precio me parece extremadamente costoso. Son 116 reales por persona, un poquito más de $20. Pero bueno, estamos en Gramado, ¿qué más se puede esperar? Bueno, sí vale la pena, está bien. Esta aquí sería básicamente como un barrio. Estas son casas ya de personas que sí viven aquí. Todas estas son casas. Y vean qué lindo, ven que no pierde la estructura en ningún momento, todo se ve exactamente igual. Las chimeneas, todas las casas tienen chimenea, vean por allá, todo está muy bonito. Y es subiendo lomas siempre subiendo, bajando lomas. Miren otra casa aquí. Ahora estamos en Lago Negro, el cual también es uno de los puntos turísticos más principales de Gramado. Vamos a conocerlo. Por acá la entrada, qué bonita. Toda la calle está llena de autos, toda. Se nota que hay muchísimas personas. Jamás en mi vida había visto tanto turismo en un lugar, pero tampoco es que he conocido muchos lugares turísticos. Así que digan ustedes, wow, la torre de Enredados. Bueno, tenemos que ir, ven. Bueno gente, véanla desde afuera porque la entrada cuesta 30 reais por persona. ¿Qué es lo que les digo? Aquí todo lo quieren cobrar muy caro. Pero véanlo desde afuera. O sea, entrar ahí son 30 reais por persona. Te lo voy a dejar en dólar para que sepas más o menos cuánto es. Si vienen a Gramado, tengan en cuenta que acá todo es un atractivo turístico, o sea que todo lo tienen que pagar. O sea, entrar a una casa hay que pagarla. Es un decir, pero para que me entiendan. Bienvenidos al Lago Negro. Como pueden ver, hay cisnes en el agua. Ahora les cuento, déjame llegar. ¡Qué lindo, gente! Básicamente esos que están en medio del agua se rentan. Ahí está el precio, dice pedaliños mayor capacidades. No, pedaliños cisne. El menor. 70 reais, capacidad para una o dos personas. Lo tenemos que probar, gente, pero 20 minutos, no sé qué decirte. No vamos a estar una hora pedaleando. Mira, no está tan mal, me retracto porque es 70 reais, el costo es entero, no es por persona. Porque aquí muchas cosas se pagan por persona y ahí es cuando uno le encuentra caro porque somos dos personas. Pero si es esa cosa completa por 70 reais está perfecto. Entonces,
Nos dieron esto para que si nos caemos no morirnos. Ay, Dios mío, qué miedo. Miren, el agua está ahí mismitico. Ten cuidado, no te caigas. Me emocioné. ¡Ay, gente! ¡Aquí estamos! ¡Me encanta! Como les iba diciendo, son 20 minutos, 70 reais todo. O sea, no es por persona, lo que me parece que está perfecto. Al principio dije que estaba caro porque, obviamente, al ser 2 personas, todo es más caro. Pero si es todo por esto, no por persona, está perfecto. Y, dato curioso, nosotros contamos los minutos. Ellos no te los cuentan. O sea, que está en tu conciencia llegar a los 20 minutos. Entramos... Son las 2:19. Ok, salimos a las 2:38. Miren el paisaje, qué lindo. Los barcos también están bastante bonitos. Muy bien. ¡Ay! No, creo que vamos a chocar. No puede chocar. Es una de las principales reglas. ¿Ah? ¿Dónde lo dice? Y eso lo está leyendo yo antes de... No se puede chocar, gente. Tampoco puedes nadar cerca de los bordes. ¡Ah, me encanta! Miren, compramos estos copos de fondue, básicamente es chocolate con morango, fresa y banana. Están muy ricos. Y ahora vamos a dar una vuelta, mira. Esos árboles que ven ahí arriba son típicos de acá de Brasil. Esos de ahí arriba, que son los que se muestran aquí. Aparecerá aquí también en este parque, se pueden ver esto. Vamos a caminar. Bueno, además de todos estos lugares que hemos recorrido hoy, también está un lugar muy icónico acá que se llama Snowland. Básicamente es un parque donde hay nieve artificial, puedes esquiar, puedes hacer un montón de cosas. No vamos a conocer este lugar en este viaje debido a que esto es un viaje bajo costo, por decirlo de alguna manera, aunque ya se ha gastado bastante porque todo es muy caro, pero estos son como 300 reais la entrada por persona y tal vez, bueno, para un próximo viaje se dé. Coméntame hasta ahora qué tal te ha parecido Gramado. Hay muchos lugares que faltan por conocer porque aquí cerquita hay como otra ciudad que se llama Canela, que son como las dos juntas, que vamos a estar conociendo en los próximos videos, así que comenta qué tal te pareció, deja tu like para apoyar, suscríbete y activa la campanita para que no te los pierdas. Nos vemos, bye bye.